Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo número 21. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Dios, nuevamente por darnos este privilegio inmerecido de estar en su casa y compartir su palabra. Señor, gracias por traernos con bien. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que también se disponen para buscar esa enseñanza, Señor, ese mensaje que usted tiene para nuestras vidas, así como también por la vida de nuestros hermanos que nos acompañan en las diferentes plataformas. Señor, su obra es perfecta. Gracias por traernos. Ahora, Padre, permítame compartir y atesorar su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, hermanos, hay una interrogante. Y es la que Pablo hace. Y se da en un momento en que en la congregación de los Gálatas, él está mostrando por medio de la iluminación del Espíritu Santo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, que la gracia es superior a la ley. ¿En qué sentido? La ley solamente servía para conducir al hombre hasta ese momento en el cual pudiese llegar a los pies de Cristo para que fuese dado justo por su sacrificio, por el derramamiento de su sangre. Por eso es que dice que en Cristo está el fin de la ley. No es por el irrespeto a la ley, sino porque cumple su función para la que fue dada. Ahora bien, con respecto a esta pregunta, ¿hay contradicción? ¿Contradice la ley a la promesa? De ahí extraemos el título de este mensaje, que la ley no es contraria a las promesas. Hay una palabra clave en este versículo y lo vamos a leer nuevamente. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Responde, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, pongamos la atención a esta palabra, vivificar. ¿Por qué razón? Porque vivificar es dar vida o hacer vivir. Entonces, lo que está diciendo el apóstol es lo siguiente. Cuando dice en ninguna manera, es como decir, tal pensamiento, tal razonamiento está fuera de lugar. O, de manera más contundente, muera tal forma de pensar. ¿Por qué? Porque la ley sí era necesaria. La ley sí tenía su utilidad. La ley sí cumplió su función. Pero la función de la ley en ningún momento se convertía en una contradicción a las promesas. ¿Por qué razón? En primer lugar, por su origen. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Romanos, si no yo se lo voy a leer, capítulo 7 y versículo 12. Dice de la siguiente manera, de manera, valga la redundancia, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si me está diciendo que es santa, me está dando a mí el primer mensaje. Proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios, si Dios es santo, nos revela su santidad. Entonces, cuando Dios le da al hombre la ley, se la da porque el hombre es pecador, porque el hombre ha transgredido y entonces necesita algo que le pueda revelar, que le pueda hacer ver su condición. Había un razonamiento, dice, bueno, entonces la ley es algo negativo. No, lo que sucede, hermanos, es que desde el momento en que el hombre se aparta de Dios, él necesita un marco regulador, y ese marco regulador es lo que Dios le dio y le permitió al hombre darse cuenta. Básicamente eso es lo que la ley le permitió al hombre, mostrarle que estaba en una condición de pecado y que necesitaba
un tiempo, un periodo en el cual él debía ser conducido. Hasta ese momento preciso, repito, en que se cumpliese la llegada del Mesías. Entonces, vemos nosotros que por su origen la ley no puede contradecir. ¿Por qué? Porque también la promesa viene de Dios. Jesús, ese Dios encarnado, viene a nacer de esa simiente de Abraham. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, a ti y a tu simiente, hablamos, y eso nos lo permite también darnos cuenta la palabra, que hacía referencia a Cristo. Entonces, Él era esa promesa, en Él se iba a cumplir. Él era ese Mesías esperado. Y por eso es que no puede ser una contradicción. En segundo lugar, por su servicio, la ley no podía contradecir o no pudo contradecir o no era contraria a las promesas. Siempre en la carta a los romanos, pero en el capítulo 3, dice en los versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Detengámonos un momento. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En otras palabras, lo que la ley está regulando está dirigido a aquellos que todavía no han alcanzado el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nos está expresando esa parte del versículo. Continúo. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué todo el mundo iba a estar bajo el juicio de Dios? Porque nadie lo podía cumplir, hermanos. Ni para ellos que fue dada la ley, ni a nosotros si hubiésemos tenido que ser alcanzados por la ley. Ninguno. No hay justo ni aun uno. Todos señalados como culpables. Entonces dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ser justificado delante de Dios es ser declarado limpio, es ser declarado sin culpa. Entonces, nadie podía llevar un estilo de vida tal que pudiese entrar en esa relación de paz, que pudiese ser reconciliado con Dios, porque es imposible de cumplirla. Dice el versículo a continuación, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Voy a un ejemplo. Justo ahorita que estábamos en esa trabazón, ahí comenzando desde el bypass hasta la Concordia, la carretera por un momento, hermanos, 3 carriles en un solo sentido, de oriente a poniente. Y yo le digo a mi esposa, ahí debería estar la policía en estos momentos para evitar estas situaciones, porque al final eso complica más el tráfico. Pero de repente cuando avanzamos, vimos que un agente de la policía detiene una rastra y le impone una esquela. Pienso que antes de darle a conocer la infracción, le permitió saber, le hizo saber cuál era la falta conocida. De hecho, se la leen. Entonces, en el momento en que se la lee, lo acepte o no el conductor, él está consciente de que ha infringido la ley. Lo mismo es en este caso. Cuando dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Simple y sencillamente. Dios le dio a su pueblo la ley. Y el cumplimiento de eso era la garantía para que todo lo que Dios había establecido, si es que Él hubiese sido capaz de cumplirla, lo hubiese alcanzado cuando Dios le dijo, serás para mí mi especial tesoro. Pero sucede, hermanos, que el pueblo iba a ser el especial tesoro en aquel momento en que recibiesen al Mesías. Porque
Por naturaleza, somos desobedientes. Le digo, y retomo el ejemplo, 3 carriles en esa carretera de oriente a poniente, y todos sabemos que solamente es para 2 carriles, nada más. Entonces, si actuamos conscientemente, deliberadamente, para hacer el mal, es lo que nos hace culpable. Esa condición, ese sentimiento en el hombre, ese sentir en el ser humano, es lo que el pecado aprovechó. ¿Para qué? Para que el hombre, para que el ser humano, en vez de inclinarse hacia lo bueno, se inclinara hacia lo malo. Y por esa razón es que la ley lo hacía ver culpable, lo hacía ver incapaz. Entonces, repito, el servicio solamente era o servía únicamente para el conocimiento del pecado, pero a la vez para que sintiera en su corazón la necesidad de un rescate, la necesidad de tener a alguien que pudiera pagar la culpa, porque el hombre no lo podía hacer. Tercer elemento, después de que leemos Romanos 3:20, la ley, hermanos, solamente fue dada para que testificara de la justicia. ¿Y quién es la justicia? La justicia es Cristo. Vea nuevamente, siempre en esta carta a los Romanos, en el capítulo 3, el versículo 21, estamos cerquitita. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dar testimonio es dar fe. Entonces la ley decía, bueno, por mí conociste el pecado, sos incapaz de hacer todo lo que yo te demando. Entonces vos necesitas de alguien, y a ese alguien yo te voy a encaminar. Cristo. Por eso dice, testificada por la ley y por los profetas, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos en primer lugar que por su origen la ley no es contraria a las promesas, por su servicio y porque la misma ley sirve de testimonio para la justicia requerida, que es Cristo, para llevar al hombre a esa relación de paz con su Creador. Pero también, hermanos, la ley conduce a un encuentro con la justificación. ¿Cómo así? Vamos nuevamente hasta Gálatas, y ahí sí estamos bien cerquitita. En el capítulo 3 dice, de manera, capítulo 3, versículo 24, hermano, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un cambio total y absoluto. La ley me demanda cumplir, pero aquí solo necesito fe. Entonces nosotros estamos en una condición privilegiada. En primer lugar, porque la fe es un don de Dios. Es algo que Dios puso en nuestro corazón. Perdón. Un don de Dios. Un don de Dios que me permite a mí, que le permite a usted tener la seguridad de que ahora somos salvos, somos hijos de Dios. Pero para eso tuvimos que pasar, ¿por qué? Por una justificación que fue posible en Cristo. Esa justificación nos lleva a nosotros a algo que se llama, o nos permite entrar a la regeneración.
al nuevo nacimiento, a la nueva vida. Es lo que nosotros nos gozamos en tener ahora. Le repito el versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando la palabra de Dios, hermanos, habla de ayo, está tomando la figura de un personaje que se utilizaba en el tiempo en que fue escrita la palabra, que era un esclavo, o lo que ahora las personas adineradas tienen como el amo o la ama de llaves, la persona de confianza que ayuda en la crianza y en la educación de los hijos. Entonces la ley fue vista de esa manera. Con frecuencia cuando está el periodo escolar, el año escolar, en su forma regular, no como ahora, nosotros vemos que hay niños que los llevan sus padres a la escuela, pero hay otros niños que van al cuidado de otra persona, generalmente la persona que ayuda en los oficios en la casa. Entonces esa persona es el ayo, es el auxiliar. Eso era el esclavo en aquel tiempo. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Eso solo fue el ayo, el que nos llevó a ese encuentro. Ahora, cuando llega esta persona, retomemos lo del acompañante o la persona a quien le delegamos autoridad para llevar a nuestros hijos a la escuela, cuando él llega hasta la puerta al portón de la escuela o a la puerta del aula y entrega a ese niño, hasta ahí está su responsabilidad. Cuando vino Cristo, cuando llegó el Mesías y dijo, por presentarlo de esta manera, y se cumple el plan de Dios, digámoslo de esa forma mejor, tal como fue, se cumple el plan de Dios y Él es el que paga esa culpa que nosotros éramos incapaces de cumplir. Hasta ahí llegó el momento, hasta ahí llegó la responsabilidad, hasta ahí llegó la función de la ley. ¿Por qué? Porque la gracia había llegado, la simiente en quien se iba a cumplir esa promesa estaba entre nosotros. Ahora, usted dirá, bueno, pero está hablando de ley y para nosotros no alcanzaba la ley. Tiene razón, porque no somos el pueblo escogido de Dios, a quien fue dada la ley. Pero sucede, hermanos, que aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es eso? Y es que en Cristo, en esa simiente, todos los pueblos, todas las razas, somos hechos uno. Esa es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y no hablo denominacionalmente, o sea, no estoy hablando de Taber, estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y en quien nosotros hemos tenido perdón, en quien nosotros ya no tenemos por qué afanarnos en lo absoluto por nada que sea el trabajo en busca de una reconciliación con nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque a esa relación de paz, a esa condición de hijo, a ese nuevo nacimiento, hemos llegado gracias al sacrificio de Cristo, quien nos justificó, quien derramó su sangre en la cruz, para que nosotros ahora podamos decir que somos hijos de Dios.